FARC cambian armas por vida. Por vivir hoy valió la pena ser presidente. Adiós la guerra, adiós a las armas. FARC, desarme es honrado, dice la ONU. CMI llegó hasta el sitio donde hace 53 años nacieron las FARC. Hablamos con sus habitantes acerca de sus expectativas. Víctimas de las FARC en el Caquetá destacan la trascendencia de la dejación de las armas y piden que la guerrilla haga un acto público de desagravio y reconozca la memoria de sus familiares. Bogotanos se dieron cita en la carrera séptima para celebrar dejación de armas por parte de las FARC. La paz es la victoria de todo soldado y policía en Colombia, afirmó el presidente Juan Manuel Santos durante el homenaje a los héroes caídos en combate. Los colombianos asistieron hoy a un hecho histórico, el fin de las FARC como grupo armado, aseguran el gobierno y los partidos de la Unidad Nacional. La dejación de armas de las FARC es una farsa, aseguran dirigentes del uribismo. Luego de la reunión entre las cancilleres de Colombia y Australia, la ministra del país insular celebró el fin del conflicto en Colombia y aseguró que su país contribuirá con cerca de $500.000 para el desminado en Colombia. Integrantes del CTI y de la DEA de Estados Unidos capturaron al director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, por presuntamente recibir dinero por parte del gobernador Alejandro Lyons. Todo sobre el juego del Santa Fe esta noche en Ecuador por la Suramericana. Lillo anuncia cambio de jugadores al asumir dirección del Nacional. Recrean en Bogotá el mundo prehistórico. Al final de la misión nos conectamos con esta nueva atracción que le da vida a dinosaurios y otros animales a través de la tecnología. Los espero desde Plaza Central. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Por qué fue tan sobrio y modesto hoy el acto del fin de las FARC? 2. Recriminación del gobierno a la Corte Constitucional. 3. Cuando el WhatsApp se vuelve una especie de Enola Gay, el avión de la bomba atómica. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Colombia vive un día que cambia su historia para siempre. Las FARC dejaron de ser un grupo armado tras la entrega en el municipio de Mesetas de los últimos fusiles que tenían en su poder, dando así comienzo a la recta final de su reinserción en la vida civil. El acto al que asistió el presidente Juan Manuel Santos estuvo lleno de simbolismos. Hoy, 27 de junio de 2017, quedará registrado en la memoria y en la historia de Colombia y el mundo una noticia que se veía lejana: el desarme de las FARC, la guerrilla más antigua de Latinoamérica que después de 53 años de una guerra desalmada cobró la vida de 220.000 colombianos y deja más de 8 millones de víctimas. Guerrilleros que antes cargaban fusiles AK-47, ametralladoras M60 y lanzagranadas tienen hoy sus brazos libres para alzar a sus pequeños hijos que nacen en un momento lleno de simbolismo y esperanza al recibir su certificado por parte de las Naciones Unidas, donde dejan sus armas para dar vida. Como Carlos Antonio Lozada, líder de las FARC, quien tiene 3 hijos, pero por culpa del conflicto armado no le permitió pasar tiempo con los 2 primeros y hoy confía que la historia sea diferente con Dalila, su hija de apenas 3 meses de nacida. Nace acá su hija, ¿cuánto tiene? Tiene 3 meses, va a cumplir 3 meses el 1 de julio. Bueno, precisamente en esta nueva Colombia que se espera, ¿no? Sí, es cierta medida un símbolo de esperanza. Bueno, ya porque se puso brava, se disgustó. Pero bueno, ¿cómo se llama? Dalila Isabel. Bueno, ¿y usted cómo piensa sobre este proceso hoy? Pues yo creo que Colombia y el mundo fueron testigos del cumplimiento de los compromisos que las FARC firmaron. Ahora esperamos que el Estado haga lo mismo. La zona veredal del municipio de Mesetas, departamento del Meta, fue escogido por las FARC para realizar este acto simbólico del desarme, siendo esta región donde se dieron intensos combates con las fuerzas militares por muchos años y ser el centro de toda la fuerza política. También al ser la zona más atrasada de las 26 que acordaron con el gobierno para la concentración de los integrantes guerrilleros, con campamentos temporales porque es notorio el retraso en la construcción, quisieron reiterar que seguirán con el proceso. La misión de las Naciones Unidas certificó desde varios puntos transitorios el cierre de este proceso que, según registros del organismo, llegan a 7.132 armas. De este número, 700 serán puestas a disposición para dar seguridad a las zonas veredales hasta el 1 de agosto, donde serán extraídos los contenedores para su certificación final. La misión constata que las armas registradas son de alta calidad y operatividad y nota que en este proceso de dejación se han entregado más armas por combatiente
que en muchos procesos verificados internacionalmente. El jefe máximo de las FARC ha dejado claro que han cumplido de conformidad con lo pactado. El mecanismo de monitoreo y verificación del cese el fuego y de hostilidades acredita que no le fallamos a Colombia. Hoy dejamos las armas. Adiós a las armas. Adiós a la guerra. Bienvenida a la paz. Durante el acto simbólico del fin del desarme de las FARC, el jefe máximo de esta guerrilla, alias Timochenko, desde la zona veredal en Mesetas Meta, ha dejado claro que hoy no termina la existencia de esta guerrilla. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático. Ante más de 700 guerrilleros, recordó los compromisos que tiene el gobierno con ellos y esperan los cumplan. Resulta lamentable que buena parte de los guerrilleros, milicianos, simpatizantes o acusados de pertenecer a nuestras filas permanezcan en prisión a 6 meses de expedida una ley de amnistía e indulto que les garantizaba su libertad en 10 días. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que las armas que alguna vez se levantaron para atacar están guardadas y selladas en contenedores a cargo de la más alta y confiable organización internacional. Esta es la mejor noticia para Colombia en los últimos 50 años. Esta es la gran noticia de la paz, de la concordia, del arreglo de las diferencias dentro de la legalidad que habíamos esperado por tanto tiempo. Destacó que hoy, 27 de junio, es el día en que las armas se cambiaron por las palabras. Desde el fondo de mi corazón, que por llegar a este día, por vivir este día, por lograr este día, ha valido la pena ser presidente de Colombia. También destacó el cumplimiento de la palabra de hombres y mujeres guerrilleros con la dejación de armas que hoy se completa. Y hoy, al depositar las armas que tenían con ustedes en los contenedores de las Naciones Unidas, los colombianos y el mundo entero saben que nuestra paz es real y es irreversible. Una obra de arte llamada Metamorfosis simboliza el paso de la guerra a la construcción de un país en paz. Esto se lo regaló el presidente Juan Manuel Santos al líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño. Desde la zona veredal en Mesetas Meta, con la cámara de Holman Maldonado, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Pues un equipo periodístico de CMI llegó hasta Marquetalia, en el sur del Tolima, donde hace 53 años nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La violencia es tema del pasado en este lugar. Las FARC nacieron como un grupo de autodefensa campesina con ideología marxista-leninista para defender la vida y la tierra y emprender una lucha frontal contra el Estado luego de la guerra entre liberales y conservadores que dio origen al histórico Bogotazo tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Marquetalia se convirtió entonces en cuna de las FARC, a pesar de que el general Rojas Pinilla había ordenado el bombardeo y toma por parte del ejército a esa zona para impedir que ésta se convirtiera en una república independiente del país. Marquetalia es una finca ubicada en lo más alto del corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, al sur del Tolima, y para llegar se requiere de 15 horas desde Ibagué, 3 de las cuales son a caballo. Allí nacieron las FARC hace 53 años, escogida por Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, por ser un punto estratégico para la guerra. Por Marquetalia la guerrilla podía divisar al ejército y fácilmente se abría paso hacia el departamento del Huila o al Valle del Cauca. Del santuario de las FARC solo quedan los cimientos de la casa donde vivía el líder guerrillero y esta cruz de madera que él mismo instaló como si hubiera querido morir allí. Esta es la vereda Marquetalia, lo que ven aquí alrededor. Aquí antiguamente vivía Tiro Fijo, pero solamente quedan lo que son las bases de la antigua casa donde vivían ellos, no nada más. Fue en estas tierras donde se vivió el rigor de la guerra y donde hace más de 50 años sus habitantes obtuvieron solo abandono del Estado y el reconocimiento de algunas páginas en la historia de Colombia, donde nació la guerrilla más antigua del continente. Ninguna república independiente. Aquí lo que vimos fue abandonado por el Estado. Que me acuerdo yo 3 veces nos abandonó el gobierno.
a las 6 de la tarde iban saliendo y a las 6 de la tarde ya estaba la guerrilla aquí. Aunque la guerra le cobró con sangre a muchos en Planadas y pueblos aledaños, sus habitantes terminaron reconociendo en las FARC una autoridad que nunca tuvieron en la institucionalidad, como lo recuerda uno de los amigos de Tiro Fijo. Créanme que la gente de Gaitania aprecia la guerrilla, ¿por qué? Porque fueron la autoridad que no tuvo el Estado en nuestro corregimiento. Se veía a su paso por esta agreste zona del sur de Tolima, encontró la simbología de 53 años de guerra, entre otras, esta placa en honor al sargento del ejército de quien se dice Manuel Marulanda asesinó de un solo disparo desde lo más alto de una montaña y por eso lo pusieron Tiro Fijo. Este monumento aquí en el Colegio de Gaitania significa que en el año 1962, cuando se empezó el desembarco a la toma de Marquetalia, entró un sargento armando un pelotón, se hizo exactamente en este lugar y de la finca El Rocío, en entonces Manuel Marulanda Vélez con una carabina .30 le disparó al sargento matándole de forma fulminante. De Manuel Marulanda en Gaitania no solo queda su historia, los baños de sangre, el recuerdo de un hombre que infundaba temor, también parte de esa historia está viva, con el pote, como todos cariñosamente le dicen a este hombre de 54 años con discapacidad cognitiva, y aún así, él sabe quién era su padre. Hijo, Tiro Fijo. ¿Y quién era Tiro Fijo? Mauricio. ¿Su papá? Sí, yo va. Los de Marquetalia, Gaitania, Planadas, viejas y nuevas generaciones, saben que siempre estarán en la historia de Colombia, una historia de guerra, pero ahora que la paz ha llegado a sus tierras y las FARC desaparecen, solo piden que llegue ahora sí la mano del Estado. La necesidad más grande es la vía para nosotros poder sacar nuestros productos. El mensaje es claro, en Marquetalia, la cuna de las FARC, los que aguantaron hasta que llegara la paz, ahora solo quieren que llegue de la mano del Estado para mejorar sus condiciones de vida. CMI también está en Caquetá, un departamento golpeado por el conflicto armado. ¿Qué dicen las víctimas ahora que termina el desarme de las FARC? En Florencia está Didier Chica. Didier, adelante con la información. Inés María, muy buenas noches desde Florencia, Caquetá, departamento que tiene registradas cerca de 200.000 víctimas de la violencia, la mayoría por hechos producidos por la guerrilla de las FARC. 5 frentes y una columna móvil atacaron a la mayoría de los municipios, sobre todo Puerto Rico y San Vicente, al norte del departamento, donde las FARC se habrían fortalecido durante la zona de despeje y el proceso de paz del expresidente Andrés Pastrana. Atentados con explosivos, secuestros, desplazamiento y homicidio de dirigentes políticos eran los hechos cometidos con mayor frecuencia por las FARC en el Caquetá. Básicamente porque hubo asentamiento de la columna móvil Teófilo Forero y todos los operativos que hacían de acciones militares, pues fuimos víctimas. Para recordar, lamentablemente, 13 concejales asesinados. En esta curva las FARC secuestraron a Ingrid Betancourt y Clara Rojas y asesinaron a decenas de habitantes del departamento del Caquetá, entre ellos la masacre de las 7 personas que hacían parte de la comitiva del representante a la Cámara, Diego Turbay. Ismenia Ocasiones Llanos es hermana de una de las personas que murió en esa masacre. Rafael Ocasiones Llanos era mi hermano mayor. Ellos trabajaban con la familia Turbay, era el conductor. En el año 2000, el 29 de diciembre, viajaron a Puerto Rico y ahí fue la masacre de los Turbay. Digo masacre porque cayeron 7 personas en ese espera que tenía la FARC, iban a la posesión del alcalde de Puerto Rico. Varias víctimas reclaman una ceremonia de perdón aquí en el Caquetá, como la que tuvieron los familiares de los diputados del Valle. Sinceramente le duele a uno lo que ha pasado, el sufrimiento, desplazamiento de mis hermanos, de la familia, todo han dejado botado y se encuentran en el Canadá, refugiados allá. Ahora que hay este proceso de paz, bienvenido y que Dios quiera que se dé para tener algo de tranquilidad y que las familias vuelvan a funcionar como vivíamos anteriormente. Harry González es hijo de Jesús Ángel González, gobernador asesinado por las FARC. La época de la zona de despeje pues generó mucho más crecimiento de la violencia. En esa oportunidad las FARC
que creció como un grupo armado con mucho más poder de daño, y de allí iniciaron los atentados más reconocidos en el departamento del Caquetá contra la infraestructura energética y contra la infraestructura vial del departamento. Una vez termina la zona de distensión, de la cual un municipio del departamento del Caquetá tenía su territorio, el municipio de San Vicente del Caguán, los atentados que realizó las FARC contra la población civil en esta región del país nos atrasaron alrededor de 3 décadas, acabaron con puentes en la vía principal que comunica el interior del país a Bogotá. Hoy estuvimos en una de las 3 zonas veredales que tiene este departamento, donde los guerrilleros esperan que tras el avance con la dejación de las armas, también se produzcan avances en la implementación de la Justicia Especial para la Paz. Exguerrilleros de las FARC que salieron en las últimas semanas de las cárceles del país bajo la figura de libertad transitoria y que deben acudir a la Justicia Especial para la Paz manifestaron su angustia porque todavía no existen los nuevos tribunales y no saben a dónde deben ir una vez se acabe la vigencia de las zonas veredales el 1 de agosto. No sabemos qué hacer, pues si salimos de las zonas corremos el riesgo de que seamos eliminados por el enemigo. Le pidieron al gobierno y al Congreso celeridad en la implementación de la Justicia Especial para la Paz. Es un tema que nos encontramos sumamente preocupados porque pues hoy en día es incierto, porque muchas ramas del Estado no están de acuerdo, hoy en día son como palos en la rueda y hoy en día hay compañeros que están en las cárceles en huelga de hambre, hasta con la boca cocida. A la fecha, unos 800 miembros de las FARC han salido de las cárceles, pero la guerrilla espera casi 4.000. Se siente nostálgico porque hasta la fecha no se ha cumplido lo que se acordó en La Habana, ¿sí? Que se había dicho de que todos nuestros presos políticos, prisioneros, debían de salir de las cárceles. Ya la ley de amnistía e indulto se firmó el 30 de diciembre, hasta la fecha van 6 meses y no nos han cumplido. En el departamento del Caquetá también manifestaron que no hay claridad sobre de qué van a vivir los guerrilleros. Esa es la incertidumbre que hay, porque todavía concreto no hay nada, solamente está en el papel, se está diciendo que se va a resolver de tal manera. Nosotros ya, ustedes fueron a la zona, nosotros ahí estamos haciendo una experimentación de cultivos. En esta urbanización vivirán 327 guerrilleros de los frentes 3º, 15 y 49 de las FARC que operaron en el departamento del Caquetá. Tras el fin del desarme, los guerrilleros aceleraron la construcción de sus nuevas viviendas. El departamento del Caquetá tiene sembradas unas 9.000 hectáreas de hoja de coca. En 3 municipios hay programas de sustitución voluntaria y en los demás la fuerza pública incrementa las operaciones para erradicarlas. Información desde Florencia con la cámara de Juan Carlos Moreno, Didier Chica, CMI La Noticia. Gracias, Didier. Y en el centro de Bogotá, en medio de lágrimas, arengas y aplausos, cientos de personas siguieron la transmisión del acto de entrega de armas de las FARC en pantalla gigante. Visiblemente conmovidos, los bogotanos presenciaron en plena carrera séptima el cierre de cada contenedor con las armas de las FARC. Es muy emocionante, es un momento histórico para el país. Realmente yo nací en medio de esta guerra, no nos imaginábamos que al llegar a la edad adulta podía yo vivir este momento. A medida que avanzaba la entrega de armas, se avivaba la emoción de los asistentes. La verdad no creí que fuera posible. Estoy muy feliz, de verdad. Es decir, ahora nos toca desarmar los corazones, porque hay que darles la bienvenida. Lloro de felicidad, ¿por qué? Porque tengo 60 años, y en 60 años yo no he visto otra cosa en Colombia sino guerra. Con camisetas blancas, flores y banderas, los ciudadanos celebraron el fin de la guerrilla más antigua de América Latina. Me alegró profundamente porque son 7.000 y pico de armas más que dejan de disparar y en ese sentido que viva el proceso de paz. Al encuentro asistió el ex jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle, quien aprovechó para enviar un mensaje al ELN. Debe entender que esta es la oportunidad y hay que invitar al ELN a que dé el paso definitivo también para sumarse a esta paz concreta. También se refirió a los opositores del proceso de paz. Yo sí creo que hay grupos de intransigentes que siempre están poniendo problemas, siempre dificultades, siempre buscando argumentos en contra absolutamente infundados. Yo creo que es el momento de bajarle el tono a eso, hombre, reflexionemos como colombianos. Con un acto simbólico finalizó el encuentro ciudadano en la carrera séptima.
En medio del homenaje a los héroes caídos en combate, el presidente Juan Manuel Santos resaltó su labor y afirmó que la paz es la victoria de los soldados y policías de Colombia. Un contundente mensaje de victoria entregó el presidente Juan Manuel Santos a los soldados y policías del país. Afirmó que hoy llegó el fin del conflicto armado gracias a su sacrificio. Quiero rendirles homenaje a estos militares y policías que lo hicieron posible. Fue por ellos, por cada soldado de tierra, mar y aire que cayó en combate, por cada policía que llegamos a este día glorioso. Santos agradeció la entrega de cada integrante de la fuerza pública y afirmó que la paz es su victoria. La paz es la victoria de todo soldado y de todo policía. Gracias, héroes de Colombia. Les debemos nuestra libertad. Aseguró que ahora madres, viudas y huérfanos podrán vivir en una Colombia en paz. Los exministros Juan Fernando Cristo y Horacio Serpa y el director del conservatismo Hernán Andrade coincidieron en calificar la dejación de armas por parte de las FARC como un hecho histórico que cierra un capítulo oscuro para los colombianos y abre otro de esperanza en la paz. Con la terminación de la dejación de armas, las FARC y el gobierno pasaron una página de una larga historia de violencia, comentaron el ministro del Interior Guillermo Rivera y los jefes de los partidos que conforman la Unidad Nacional. A los escépticos, a los incrédulos, a los críticos, los invitamos a creer en la paz. Esta paz es de verdad y esta paz llegó para quedarse. Este es el proceso de dejación de armas más serio y responsable, lo dijo Naciones Unidas, en mucho tiempo en la historia del mundo entero. Es un proceso que se cumple apenas 7 meses después de firmados los acuerdos de paz. En muchas otras partes el proceso dura 3, 4 años. Es un proceso que debe llamarnos al optimismo. Ya logramos la primera gran solución de nuestros problemas estructurales, lograr que no existan las FARC. Hoy no existen las FARC. Allí en Mesetas hubo un reclamo muy grande de la FARC al gobierno y al pueblo colombiano. Hola, cumplan. Tenemos que cumplirles, hay que cumplirle a la FARC. Claro que sí, y tiene razón el comandante de la FARC, el Estado colombiano, con las observaciones que tenemos que hacer los partidos políticos, debemos cumplir también con los pasos de implementación para sacar adelante. Yo creo que ya las FARC se acabaron, ya entregan las armas, ya no son unas fuerzas armadas revolucionarias, ya ingresan a todo el sistema de la ley y nos corresponde a los colombianos hacer nuestra parte y es reconciliarnos. Es un proceso de paz irreversible, es un proceso de paz que le está dando prestigio a Colombia en el exterior. Aquí es donde los árboles no dejan mirar el frondoso bosque de la paz y del desarrollo. Es un proceso que debe tener la incondicionalidad de un país por encima de los intereses electorales y políticos. Nosotros que no estamos en el gobierno y que tampoco somos oposición de la Alianza Verde, lo hemos apoyado incondicionalmente y creemos que este es un paso adelante. Los dirigentes políticos dicen que ahora el Estado debe dedicarse a buscar la verdadera justicia social. Para los senadores del Centro Democrático Alfredo Rangel y Jaime Amín, el desarme y la desmovilización de las FARC constituyen una gran farsa. El uribismo considera que el gobierno y las FARC están engañando a los colombianos con el proceso de desmovilización y desarme del grupo guerrillero. Cuando el gobierno dijo hace solo 3 meses que eran 14.000 y no 7.000, hoy certifica que con la entrega de 7.132 está zanjado el asunto, sin hablar de los milicianos, que son 10.000, sin hablar de las caletas, que son 1.000, y si le damos un promedio serían 17.000 armas no entregadas en poder de las FARC, además del inmenso poder económico para poder recomprarlas. El desarme de las FARC es una farsa. Las FARC no entregaron todas las armas que tienen en su poder. Por supuesto que las FARC nunca han cumplido sus compromisos. El cinismo de las FARC es absolutamente evidente, los incumplimientos son evidentes, van a continuar vinculados al narcotráfico y para eso necesitan tener un brazo armado con las armas que no entregaron. Los dirigentes uribistas también opinan que el partido político que van a crear las FARC será financiado con dineros mal habidos. De otra parte, la canciller de Australia, Julie Bishop, de visita en nuestro país, anunció un millonario aporte de su país para el posconflicto en Colombia.
Luego de la apertura de la embajada australiana en Colombia, las cancilleres de ambos países se reunieron y comenzaron por celebrar el adiós a las armas por parte de las FARC. Australia will provide practical support for the peace process with a contribution of some $500,000 to the United Nations Mine Action Program for demining purposes here in Colombia. Por su parte, la canciller colombiana manifestó que esto conlleva a que el país esté unido y que se le garantice un mejor futuro a las nuevas generaciones. Esperamos con anhelo el ver que las FARC cambian las armas por las palabras, por hacer valer sus ideas a través de las urnas, a través del diálogo. La educación, los sectores de minas y energía y el agrícola fueron los temas centrales de estas conversaciones. En educación hay un plan de trabajo con Australia de 2 años con 3 temas principales: la educación rural, que reitero en esta etapa del posconflicto es tan importante, la convalidación de títulos y la cooperación científica. Asimismo, se firmó el memorando de entendimiento de servicios aéreos para contribuir con el turismo en ambas naciones. CMI conoció un informe de la Fiscalía, el cual revela que las autoridades de Estados Unidos adelantan 76 investigaciones contra integrantes de la guerrilla de las FARC por delitos como el narcotráfico. Según las investigaciones de la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía, actualmente Estados Unidos indaga la participación de 76 integrantes de las FARC en delitos como narcotráfico y terrorismo, entre otros cargos. De acuerdo con un informe de la Fiscalía, las diferentes cortes americanas han emitido 8 condenas contra los integrantes de la guerrilla. 55 procesos se encuentran en etapa de indagación, 7 procesos están a la espera de un concepto de extradición, un caso está en etapa de acusación y 5 juzgados están cerca de emitir un fallo contra los guerrilleros. Entre los guerrilleros en la lista se encuentra Simón Trinidad, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2004 y cumple una pena de 60 años de prisión. En cuanto a la responsabilidad de la guerrilla en crímenes en el país, la Fiscalía ha establecido que más de 100.000 procesos quedaron pendientes contra integrantes de las FARC, de los cuales 40.000 casos se constituyen como de lesa humanidad. De otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que está dispuesto a usar las armas para conseguir lo que no logre con los votos, con tal de defender la revolución bolivariana. La oposición calificó como una amenaza directa a la población civil las palabras del mandatario. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa usando todos los recursos y los medios para mantenerse en el poder. En esta ocasión ha advertido al mundo y a los venezolanos que no dudará en usar las armas para defender las políticas chavistas. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Estas polémicas declaraciones del mandatario venezolano han agitado la tensión social en Venezuela. La coalición opositora ha rechazado el uso de armas contra la población civil para defender la revolución bolivariana que ha llevado al país al caos. Lo que ha dicho Nicolás Maduro hoy es la aceptación que Venezuela vive en una dictadura violenta, una dictadura que está por encima del voto de los venezolanos, y creo que ese mensaje dentro de la Fuerza Armada y en la comunidad internacional resuena hoy con una gran alarma. Mientras Nicolás Maduro incrementa las amenazas contra sus detractores, la oposición se mantiene en las calles y crece el número de chavistas que rechaza la gestión del actual gobierno. El general en retiro y exministro del Interior Miguel Rodríguez Torres criticó la Asamblea Nacional Constituyente y los informes de inteligencia del presidente Nicolás Maduro que lo señalan de traidor. Y a esta hora es tensa la situación en Venezuela. Una facción de la policía se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro y sobrevoló el Tribunal Supremo. Les hablamos de parte del Estado. Él es Oscar Pérez, inspector de la Policía Científica, y este es el llamado a la rebelión que hizo contra el presidente Nicolás Maduro. Te exigimos, presidente Nicolás Maduro Moros, tu renuncia inmediata, conjunto con tu tren ministerial, y sean convocadas de manera inmediata elecciones generales. En
un helicóptero, Pérez sobrevoló la sede del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia judicial del vecino país, que con sus decisiones ha obstaculizado la legislación de la opositora Asamblea Nacional. En este día estamos realizando un despliegue aéreo y terrestre con el único fin de devolver el poder al pueblo democrático. El presidente Nicolás Maduro no tardó en pronunciarse sobre esa acción y dijo que hubo un ataque contra la sede judicial. Esta persona lanzó unas granadas que una no explotó. Había en el Tribunal Supremo de Justicia una actividad social. Pudieron haber ocasionado varias decenas de muertos. Las intenciones de este grupo de uniformados son claras. En esta imagen, divulgada en redes sociales, se aprecia a estos sujetos desplegar una bandera con el artículo 350 de la Constitución que defiende el derecho a desconocer cualquier régimen. Este es el tipo de escalada armada que yo he venido denunciando. Este es el tipo de goteo que yo he venido denunciando. No es la primera vez que desde el oficialismo hay una rebelión contra el Ejecutivo en medio de la actual crisis por la que pasa Venezuela. La fiscal general Luisa Ortega, antigua consorte del gobierno, se ha convertido en una voz de denuncia contra la represión de las Fuerzas Armadas, tanto que el chavismo busca inhabilitarla por demencia. Según Maduro, el exministro de su gabinete, Miguel Rodríguez Torres, está detrás de la maniobra de este martes. En los calabozos del búnker de la Fiscalía en Bogotá pasará la noche el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, capturado por unidades de la Agencia Antidrogas Norteamericana y del Cuerpo Técnico de Investigación por recibir presuntamente $10.000 de un presunto soborno. Moreno fue detenido en su oficina en las instalaciones de la Fiscalía en Bogotá luego de que se expidiera una orden de captura con fines de extradición por solicitud de la Corte de Florida. El que hasta hoy fue el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía es señalado de reunirse en Miami con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien es investigado por varios hechos de corrupción en el departamento. En las reuniones, Moreno habría recibido cerca de $10.000 por parte de Lyons. No obstante, las autoridades establecieron que Moreno habría pedido más de $100.000 al exgobernador para favorecerlo en las investigaciones que cursaban en su contra. Moreno habría estado acompañado en esas reuniones del abogado Luis Pinilla, quien también fue detenido por este caso. Se reunieron hace aproximadamente 2 semanas en el territorio americano. En una de esas reuniones, Moreno y Pinilla recibieron de Lyons un pago de varios miles de dólares americanos. Usando medios investigativos sofisticados, agentes federales de los Estados Unidos vigilaron, grabaron y documentaron las reuniones. El fiscal deberá responder por los delitos de conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción en Colombia, y las autoridades iniciarán con su proceso de extradición. Esta orden de captura internacional ha sido librada con fines de extradición y por este motivo serán trasladados al pabellón de extraditables de la penitenciaría La Picota en Bogotá. Moreno llegó a la Fiscalía en octubre de 2016 para encabezar las investigaciones por el escándalo de Reficario de Brecht, entre otros casos priorizados por el fiscal Néstor Humberto Martínez. El fiscal detenido reemplazó a Carlos Fernando Guerrero y ahora dicha unidad quedó a cargo del abogado Alberto Salas. Con la captura de Moreno asciende a 48 la cifra de funcionarios de la Fiscalía investigados por corrupción. Esta noche la Clínica del Country informó que el fiscal general Néstor Humberto Martínez se encuentra recluido en sus instalaciones debido a una lesión lumbar producto de un accidente familiar. Según indicó el centro médico, el fiscal general fue internado en sus instalaciones en la tarde del lunes 26 de junio. Fue remitido a esta institución por un dolor de espalda el doctor Néstor Humberto Martínez. Según señaló la Clínica del Country, Martínez fue atendido por especialistas en medicina general y ortopedia, y los especialistas lo evalúan frente a una lesión lumbar. De acuerdo con el parte de la clínica, Martínez se encuentra estable y continúa bajo vigilancia. El ahorro de los colombianos en los fondos privados de pensiones alcanzó los 208 billones de pesos al cierre de mayo. Así lo reveló el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro. De acuerdo con Asofondos, en solo mayo se registraron rendimientos por 4.4 billones y en lo corrido de 2017 los afiliados han obtenido 14.5 billones por concepto de rendimientos. Los fondos de pensiones alcanzaron una cifra de 208 billones de pesos.
un 25% del Producto Interno Bruto. De acuerdo con Montenegro, los buenos rendimientos se deben a la diversificación de las inversiones como los TES y las 4G. Si la tendencia sigue como va, estaríamos este año alrededor de una rentabilidad de 28 billones. Por otra parte, aseguró que los traslados de los fondos privados a Colpensiones disminuyeron en cerca de 50% gracias a la doble asesoría pensional. La Comisión Europea impuso hoy a Google una sanción de 2.424 millones de euros, la mayor multa de su historia a una compañía por abuso de posición dominante. Esto llevó al superintendente de Industria de Colombia, Pablo Felipe Robledo, a pedir un endurecimiento de las multas que por este tipo de acciones se aplican en nuestro país. En la mayoría de los países europeos, el motor de búsqueda de Google tiene una cuota de mercado superior al 90%. La Comisión Europea consideró que Google estaba abusando de su posición de dominio al negarle a otras compañías la posibilidad de competir en el mercado de servicio de comparación de precios, que consiste en permitir a los consumidores comparar productos y precios en línea. Por eso le aplicó a Google una multa equivalente a 8.2 billones de pesos colombianos. En Colombia, las multas que nosotros imponemos son multas irrisorias comparadas con las multas que se imponen en otros países. Y este caso de Google, de la Unión Europea, es una muestra más de lo que nosotros hemos venido denunciando y sobre lo que hemos venido llamando la atención en los últimos años. Además de la multa, la Comisión Europea también pidió a Google que ponga fin en un plazo de 90 días a esta práctica bajo amenaza de nuevas multas. Tras el hundimiento de un barco en el embalse de Guatapé, hecho en el que perdieron la vida 7 personas y 2 más continúan desaparecidas desde diversos sectores, se exigió mayor control a la navegación en ese lugar de Antioquia. En Guatapé, el control de las embarcaciones las hace un inspector fluvial del Ministerio de Transporte. El tema de la inspección fluvial, digamos, sí tiene, su responsabilidad, ¿cierto? Pero en este tipo de entidades no les dan las herramientas suficientes para ejercer su labor como tal. Luego de la tragedia se pide incrementar controles de seguridad. No, una tragedia de estas sin salvamento, sin un plan de emergencias, sin nadie que rescatara a las personas, sin un chaleco salvavidas es algo como absurdo, ¿no? Según los comerciantes, la Capitanía Fluvial permitiría hacer el registro y control de todas estas embarcaciones que salen de aquí, del embalse del Peñol Guatapé. En Guatapé hay más de 15 embarcaciones similares al Almirante que requieren control. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,18% a 1.437 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 4,23% a 14 pesos con 80 centavos. La acción que más cayó fue la de Acerías Paz del Río, con una pérdida de 18,75% a 6 pesos con 50 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 8.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.025 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.750 pesos y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.402 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 25 centavos. El azúcar se transó en 12,93 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $43 con 76 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. Luego de 6 años, Shakira anuncia nuevamente una gira internacional. Después de comerciales, les tengo detalles de este espectáculo cuando nos conectemos con una nueva atracción en Bogotá que recrea la prehistoria. Hola, muy buenas noches para todos. Qué maravilla saludarlos. Como siempre, les doy la bienvenida a la prehistoria. Y es que hoy nos conectamos a través de estas grandes especies que habitaron el planeta durante más de 160 millones de años. Desaparecieron y nos dejaron grandes interrogantes de cómo se comportaban, qué comían y por qué se extinguieron. En el occidente de Bogotá, en el centro comercial Plaza Central, se abrió una exhibición sobre estos animales y sus misterios. Los dinosaurios y animales prehistóricos en general cautivan a niños y adultos. Estas grandes especies que abandonaron la Tierra de manera repentina y misteriosa son fuente de inspiración para películas, literatura y las más sofisticadas teorías científicas. Bogotá tiene un espacio donde se puede revivir este periodo a través de animales que cobran vida con la tecnología.
Estos animales cuentan con movimientos, sonidos reales, tienen luces. Cada una de las especies presentes tiene años de investigación y excavación que nos dan datos reveladores sobre comportamientos, dimensión y estilo de vida. La era de hielo y diferentes especies de dinosaurios habitan este espacio en el occidente de Bogotá todo el mes de julio. Este se conoció como el Smilodón, también como el tigre de dientes de sable. Vivió en América del Norte y América del Sur hace más de 12 millones de años. Fue un tigre muy popular en esa era, ya que contó con 2 colmillos que llegaron a medir 17 centímetros de largo cada uno. Espacio perfecto para acercarse y sentir una vez más lo pequeño que es el ser humano frente a la imponencia de la naturaleza ahora y millones de años atrás. El juego tradicional más popular de todos los tiempos y por lo menos el más difícil para mí está de aniversario. Me refiero al cubo de Rubik. Katy Beckerman se le midió al reto y así le fue. Practicar el cubo de Rubik es un deporte de concentración mental debido a que desarrolla capacidades como la memoria a corto plazo, la psicomotricidad y la lógica. Edward García, de 24 años, es campeón nacional armando el cubo Rubik, pero su especialidad es con los pies. Mi especialidad es armarlo con los pies, se me facilita esa categoría. El desafío parece simple, volverlo a su estado original. Sin embargo, nos encontramos con Daniel, que lo puede hacer a ciegas, tratando de calcular con anterioridad de qué manera están ubicadas las piezas. ¡Listo! ¡Nos fuimos! En Colombia hay muchos hombres que están dedicados a este deporte. ¡Miren! ¡Lo logró! ¡Bravo! No. Nosotros en CMI también tenemos nuestro representante del cubo Rubik, él es Oscar Rojas, editor, y me va a enseñar, porque realmente no me quedó muy claro cómo es que tengo que hacer estos cubos. Yo me demoro más o menos 1 minuto armando el cubo. Yo no llevo este hobby a un nivel tan profesional, pero me encanta el tema del cubo Rubik. En Sudamérica, Colombia se ubica en el primer lugar y a nivel mundial está entre los 100 mejores. Un deporte que pueden practicar desde los jóvenes hasta los adultos. Yo les confieso que jamás he podido resolverlo. Pero bueno, cambiamos de tema porque se realizó uno de los eventos más lindos del Reinado Nacional del Bambuco en Neiva. Me refiero al desfile de tradición. Toda la ciudad se engalanó para rendirle un homenaje a los campesinos del sur del país. Con la melodía del sanjonero huilense, comparsas y hermosas carrozas dedicadas al oficio artesanal de la región, las candidatas al reinado departamental del Bambuco desfilaron por la ciudad de Neiva en el marco de las fiestas de San Pedro. En este desfile participaron más de 2.000 artistas con lo mejor del folclore pito. La programación del Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional de Folclore continuará hasta el próximo 3 de julio. Y los seguidores de Shakira esperaron durante 6 años esta noticia. La colombiana ha anunciado nuevamente una gira internacional con su nuevo álbum El Dorado. 34 ciudades entre Europa y Norteamérica recorrerá Shakira con su gira internacional El Dorado. La barranquera hace este anuncio para celebrar sus cuadros número 1 en Billboard, destacándose en las categorías de Latin Pop Song, Tropical Songs, Top Latin Albums y Latin Pop Albums. Una gran noticia que prepara el gran camino para uno de los espectáculos más esperados de este artista. El inicio del Dorado World Tour comenzará el 8 de noviembre de este año en Colonia, Alemania. Desde hace 6 años, Shakira no emprendía una gira de grandes proporciones. Su última vuelta al mundo con su música lo hizo con la gira Sale el Sol. Esta primera parte de la gira finalizará el 10 de febrero de 2018 en Las Vegas, Nevada. En próximos días, Shakira revelará fechas y países que visitará en América Latina, en la que está incluida, por supuesto, Colombia. No nos queremos ir, pero se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Por qué fue tan sobrio y modesto hoy el acto del fin de las FARC? 2. Recriminación del gobierno a la Corte Constitucional. 3. Cuando el WhatsApp se vuelve una especie de Enola Gay, el avión de la bomba atómica. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Nadie imaginó que el día en que las FARC dejaran de existir y depusieran las armas,
Sería una jornada tan sobria, tan discreta, tan mesurada y parca como la que ocurrió hoy. Porque esas características identificaron hoy el fin de las FARC. Creo que como la ceremonia fue organizada por las mismas FARC, sin ninguna intervención del gobierno ni de las fuerzas militares, la guerrilla no quiso transmitir una imagen de derrota, ni de vencimiento, ni de guerra perdida. Por eso las FARC no aceptaron mostrar sus caletas copadas de armas, ni aparecieron entregando las armas, ni hicieron declaración alguna de sometimiento ni de derrota. Para hablar, hoy usaron la expresión dejación de armas, no entrega de armas. Todo este lenguaje especial para dejar en claro que no fueron derrotadas, sino que desaparecen, porque ellas mismas negociaron los acuerdos de paz para dejar las armas, al creer que una guerra que llevaba ya 53 años de vigencia no tenía manera distinta de terminar, sino a través del diálogo y el acuerdo. Las FARC no aceptaron, y así ocurrió, ningún acto ni ninguna palabra que significara para ellas algún tipo de humillación. Mesetas en el Meta fue testigo hoy de este evento que parte en dos la historia de esta nación. 2. La notificación de la sentencia que le quitó los dientes al Fast Track o vía rápida para tramitar los proyectos que reglamentan los acuerdos de paz tiene enfrentados a la Corte Constitucional y al gobierno. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado insiste en la nulidad de la sentencia, alegando impedimentos del magistrado Carlos Bernal, quien habría prejuzgado. Pero además sostiene que el recurso interpuesto por el gobierno contra el fallo fue erróneamente calificado como extemporáneo, cuando fue la misma Corte la que modificó las fechas de término de notificación del fallo, que lo anticipó del 9 al 8 de junio, lo que automáticamente dejaba sin vida el recurso del gobierno. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a cargo de Luis Guillermo Vélez, acudió a sentencias de la propia Corte Constitucional para evitar que el recurso que presentó sea considerado extemporáneo. En una carta enviada a la Corte le dice que hay sentencias que reconocen como similares los efectos tanto de las comunicaciones por Internet como las que se fijan en la cartelera de la Corte. Para rematar, la Agencia Jurídica del Estado le recuerda a la Corte Constitucional que en diversos pronunciamientos el mismo tribunal ha considerado que los errores que se cometan en el sistema de información no pueden ser corregidos a costa de afectar el derecho a la defensa. 3. La popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp presentó hoy una novedad que podría salvar a más de uno que cometa un error en el destinatario de un mensaje. Se trata de una actualización que permite a sus usuarios borrar los mensajes después de haberlos mandado y antes de que los lea el destinatario. La función es anular. Eso sí, hay dos condiciones. Solo se podrán borrar mensajes hasta 5 minutos después de enviados y solo si el receptor del mensaje no lo ha leído. Ese conteo para alguien que envió por error un mensaje a quien no podía enviarlo es una auténtica bomba atómica. Son 5 minutos antes de que estalle tic-tac, 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 tic-tac. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el gobernador del Chocó, Carlos Alberto Palacios, ¿cree usted que el acuerdo que le puso fin al paro será el comienzo de una nueva era para el departamento? Sí, 72%. No, 28%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.